que es cómo se hace para vivir hoy en el conurbano a nivel inseguridad. Volver a la noche, podríamos decir el conurbano, pero como bien aclara Leo y suscribo, el sur de la capital también, Sí. Sacando algunos barrios de la capital, en general de noche es peligroso. Aunque De noche podríamos y de modificar día el relato porque de día también. Claro, cuántas entraderas estuvo mostrando Fede o robos motochorros que eran a plena luz del día, sobre todo en lo que es el horario después de comer, viste, eso de las 2, 3 de la tarde, donde no anda nadie en la calle y aprovechan a las personas que están haciendo los mandados o que vuelven los chicos de la escuela también, les arrebatan absolutamente todo el mundo. Y la verdad que lo que queremos saber es cómo hace la gente, cómo se la ingenia y si nos pueden pasar algún tip. Y ya tenemos en el piso a Héctor Mucio, que es abogado especialista en seguridad, y le queremos preguntar justamente esto: ¿cómo está haciendo la gente hoy para zafar? ¿Cómo se toma un colectivo? ¿Cómo esperan una garita evitando que les roben, Héctor? A ver, en principio, gracias por la invitación. Siempre decimos que a veces depende de la religión que tengamos, Sí. para vivir en el conurbano profundo hay que persignarse, porque Sí. estamos a la mano de Dios. Entonces, sin perjuicio de esto, imagínate con lo que ustedes recién pasaron, que se robaron 67 armas de fuego. O sea, esto potencializa, maximiza el delito. Y no es la primera vez. Y acá hay una responsabilidad mixta. Una responsabilidad mixta del Estado Nacional, el otro RENAR, hoy ANMAT, que no regula que ese transporte de armas de fuego sea dirigida en el interior de un camión blindado, por ejemplo. Hay una responsabilidad de la fábrica de armas, y que es el proveedor, y una responsabilidad también compartida de la armería donde iban a ser llevadas, porque fueron trasladadas en un taxi. O sea, yo llevo 67 armas en un taxi. O sea, entonces de alguna otra manera todo esto potencializa las entraderas, las salideras, con lo cual si a mí o a ustedes, yo vivo en el conurbano profundo, digo, nos pasa algo y se secuestra una de estas armas, como abogado le mando carta de documento a estas tres partes, porque son los responsables de entregar ese arsenal, ese armamento en condiciones que, ya te digo, me tomo un taxi con 2 valijas y llevo las armas. ¿Cuánto puede costar un arma como estas en el mercado negro? Se triplica. Recién el compañero, el periodista, decía 2,5 millones. Esto se triplica porque se alquilan, y pensá los botines que pueden llegar a ser. O sea, se pueden triplicar, cuadruplicar. Claro. Los tiroteos que podés, es decir, la gente inocente que puede morir, los policías que pueden morir. Una Héctor, irresponsabilidad. Dejemos de lado un poco este robo precisamente, que es un robo aislado, porque no siempre se roban armerías, se roban 67 armas. No, pero no es la primera vez, ya No. sucedió hace varios años. Pero me refiero a, vamos a cosas más del día a día. Vamos a lo que tenemos que vivir aquellos que volvemos de noche, aquellos que vamos al conurbano o vivimos en el conurbano. ¿Vos qué solución le encontrás a esto de que cada vez sea más difícil volver a tu casa de noche, a las alarmas vecinales? O sea, las alarmas vecinales son una especie de fracaso de nosotros como Estado, que tenga que existir una alarma vecinal entre los vecinos para que se puedan cuidar, porque ya no das Para abasto. ahuyentar, en realidad, porque lo que hace es más que se dispare, que en el momento el delincuente sienta que no tiene demasiado tiempo. Obvio. Mucho más no ¿Qué podés solución hacer. le encontrás, Héctor? Obvio, comparto que el fracaso es de las políticas públicas en materia prevencional de seguridad. Desde hace décadas, es decir, que no le vienen poniendo el acento a la palabra prevención. Prevención es con acento, prevención significa antes de, no después de. Es decir, vos podés tener desde atrás de un escritorio, hablar mucho, presentar mucho, estadísticas y demás, pero si de alguna u otra manera no llegás a la gente con la problemática y no le decís claramente a la institución policial, mire, usted está acá para prevenir, usted está acá para desconfiar, usted está acá... ¿Hay más robos que antes? Sí, por supuesto, porque, a ver... Pero se acá hay decía que en la pandemia habían bajado los robos. Claro, porque justamente hay distintas modalidades, es decir, de alguna u otra manera vos sacás al delincuente de la calle, y el delincuente va a tratar, como es un ser ocioso por naturaleza, si está pensando las 24 horas cómo vulnerar las medidas de seguridad físicas, tecnológicas y humanas, tecnológicamente utiliza el ciberdelito, el cibercrimen. Es decir, hay distintas modalidades que no son ni viejas ni antiguas, que se van poniendo de moda según la fase de pesca que tenga el delincuente y la oportunidad. Héctor, a ver, recién repasábamos en el arranque del programa que hay 122 robos motochorros por día. ¿Cuántos? 122 por día y pareciera... ¿En la capital? ¿En la capital? Sí, en la capital, y en realidad es general la cuenta. La estadística no está dividida en capital en Gran Buenos Aires, sino es lo que se conoce también, ¿no? Lo declarado y lo denunciado. Es una modalidad que parece ya más que estar de moda porque
es recién lo que decía Valen también, no hay horario. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir o Bueno, para convivir con que eso no nos Está pase? bueno lo que decís, Fede, de esto del horario, porque también me gustaría que aprovechemos que está Héctor, que es el especialista, para hablar de si ya no es que hay más o menos robos según la hora. Capaz que eso está medido y ya no es una cuestión de horario y es lo mismo de tarde que de día, ¿o no? No, es que no hay horario. O porque Podemos te pasar descuidás nosotros- un poco más tal vez de día, No, ¿no? es que hemos pasado 5 de la tarde, 12 del mediodía. Hay muchos que están en las paradas de colectivo tipo 4 y 5 de la mañana donde está el laburante. ¿Cuáles son los choreos más comunes, Héctor, hoy en día? No, en realidad, no hablemos de macro choreo. No, por eso, en realidad no hay un horario. Por eso, al principio de la charla decíamos que las estadísticas no sirven de nada. A la gente le tenés que brindar protección, Sí. prevención. Es decir, la seguridad debe ser la ausencia de la angustia, no estar angustiado todo el tiempo y vivir perseguido todo el tiempo. Entonces, el que tendría que vivir perseguido es el delincuente. Pero acá hay una causal de fondo que tiene que ver con la educación. Y cuando digo educación no digo enseñanza, educación es mamá y papá, la casa. Mi abuela me decía, prefiero que llores vos y no me vaya a tener que llorar yo. Es decir, carecemos de esa educación desde hace décadas. Se rompió el ADN de la cultura del ser argentino. Entonces, estos chicos, que de alguna manera también tienen ADN como nosotros, son seres humanos como nosotros, Sí. carecen de esa educación y le importa tres pepinos robar al jardín infante, vandalizar a una viejita, arrastrarla de los pelos, matar a una señora, no le importa el sexo, Valen, la edad, vos- absolutamente nada. Entonces, Sí. tenemos esta cantidad que va en aumento y creciendo, teniendo en cuenta que la policía no ejerce la prevención que tiene que ejercer. Valen, vos vivís acá en Constitución, Sí, o sea, capital. no es que porque trabajás en la televisión vivís en Nordelta, ¿no? Sí. Vos vivís en Constitución, un barrio que de noche es complicado. Sí. ¿Cuál es la estrategia tuya cada vez que tenés que volver de noche? Y a ver, primero y principal, un colectivo a la noche ya no me tomo, porque Ya tal no vez- te tomás un colectivo a la noche. No, porque Cuando tal vez sos una el piba que te colectivo- tomaste colectivo toda claro, tu vida. toda la vida, pero por ahí un colectivo que me deja 2 cuadras, para mí es peligroso, porque depende las cuadras que tengo que caminar, ya más o menos tenés visto, hay unas que son más oscuras, si estoy cerca de algún parque, menos que menos. Entonces, la verdad que lo que más segura me hace sentir es quedarme en la puerta de mi casa, y es esto de, te manda la ubicación, que te acerque alguien, si el colectivo te deja en la esquina, bueno, sí, si me deja el 126 en la esquina, bueno, ahí sí lo tomo, pero si no, no, el tema de la gran cartera ya no va más, tener la carterita adentro, cruzada dentro de la campera. Hay un montón de cosas que hacemos las mujeres porque aparte sabemos que la pasamos muy mal si después somos víctimas de un ataque motochorro, tener la cartera del lado de lo que es la vereda también para que no te la puedan agarrar. Un montón de cosas que después en el momento cuando viene una persona y te apunta le entregás. Me ha pasado también, me ha pasado arriba de un colectivo y uno no se va a resistir en ese momento. Pero incluso en la ciudad hay cuadras que son realmente muy ¿En complicadas el para colectivo las ustedes, las mujeres. mujeres, tienen miedo también de que las roben adentro del colectivo? Yo no tenía miedo, pero sí me pasó 2 veces y a punta de pistola también. Ah, ya directamente. Ya está, entregué todo. Ahora, obviamente, Héctor, de ¿no? verdad, estamos hablando de... El delito ¿Vos cambia viste las que- conductas. Vos viste que la grieta entró en todos lados, menos en la seguridad. Pero porque, bueno, sí, en el momento donde Bullrich por ahí hablaba con cierta posición más extremista, pero en general es como que en ese plano yo siento que estamos entregados, Fede. No, olvidate. Viste que se habla de políticas económicas de derecha, de izquierda, pero en ese ámbito yo creo que es más. Voy a decir algo muy triste. Yo creo que ya sabemos que no va a cambiar nunca, Héctor. Es muy Sentimos eso. Que van muy peor. La grieta probable. aparece en la implementación, por ejemplo, con lo de la teaser, bueno, Sí. para entenderlo. Ahí aparece la grieta, cuando ideologizamos algo. Claro, No, exacto. es la nueva picana del 2000, pará, no. ¿Sabés lo no que es pasa, eso, Fede? Que no hay ¿entendés? políticas Criminales. concretas de seguridad. ¿eh? Claro. No hay política criminal. Es cuando la grieta aparece cuando se ideologiza algo, no. Pero Esta es una ¿alguno mirada de los que más- está acá siente que va a cambiar el tema de la seguridad a corto plazo? Lo pregunto posta, ¿eh? Dejemos de lado si gobierna el kirchnerismo, el macrismo, si te gusta más uno, menos. Vos, Gustavo, ¿sentís que esto tiene solución a corto plazo? No hay política criminal, la verdad es esa. Y yo no sé si la grieta con la tapa. La verdad que a la gente no le importa mucho la Taser, o sí o no. Lo que le importa Le es pone poder un poco salir a de laburar lectura. Yo tranquilo, no- poder salir. Y en eso no hubo absolutamente ningún cambio. Y lo que es peor, no está en la agenda de los candidatos. Sí. Pues todos Sí. están Lo hablando único de la que inflación, claro. de la pandemia, Lo de único las que endurecieron vacunas, fue que el Pfizer, discurso. que el otro, pero la verdad que la inseguridad. Leito, no ¿vos habla. le ves Que- solución, vos, no, Lanús? no, Que no lo es un único- pibe chiquito, ¿vos le Lo ves único- solución? No, lo único que endurecieron es el discurso, tanto el oficialismo, en su momento lo que hoy es oposición, los dos endurecieron discurso, en su momento, bueno, Bernie es un discurso Ojo, duro. todo. Cristina la ve, ¿eh? Cristina la todos ve la porque ven. por algo tiene a Bernie como su Sí, preferido. igual todos la ven, pero... La ve pero no hace nada.
No, Ah, tiene no que ver hace nada, también, me a ver, refiero, no hay grandes tiene cambios. que ver también muchas veces cuando los países entran en recesión aumenta muchísimo la inseguridad. Claro. Sí. Bueno, No, veremos no, si por la sube pobreza. por no, eso, si obvio, baja la aumenta un poco desigualdad hace que historia. aumente. ¿Es verdad esto, Héctor, que la desigualdad hace que aumente la inseguridad? O es un estigma. O claro, exactamente. No, la pobreza no tiene nada que ver, sí la marginalidad. Hay libros que hablan, por ¿Cómo ejemplo... es eso? A ver, definímelo. Hay un libro muy importante que es del sociólogo Salvia, que es el director del observatorio, que es Sombra de la marginalidad fragmentada, que habla del conurbano, justamente zona sur, donde nací yo, por ejemplo. ¿De donde dónde sos? De Avellaneda, yo nací en el Hospital ¿sí? Fiorito. Sí, sí. Mirá, ¿vivís todavía en Avellaneda? No, vivo en el Gran Buenos Aires, en otro partido. Pero tengo a mi mamá, hoy la tengo que llevar a vacunar a Sarandí, justamente en la segunda dosis, que vive de toda la Avellaneda vida. tiene algo a favor. Sí. Que algunos barrios todavía no lo consiguieron, que está todo iluminado. Pero hoy ya llega un momento donde por más que esté iluminado, No te les chorean importa igual. nada. Por Porque supuesto. antes era un avance. Yo me acuerdo cuando se iluminó todo Avellaneda, se comunicó como un gran avance. Y la verdad que también, porque los que vivimos en el conurbano, tenemos eso en la cabeza de que la oscuridad se asemeja a te la ponen. Listo, toda Avellaneda iluminada, uno decía... Entonces, evidentemente, ya no son políticas de municipio, debieran ser políticas integrales. Avellaneda pensé que estuvo iluminada desde la época de Herminio Iglesias, en el año 76. Yo era muy chico y ya tenía una iluminación fantástica, pero no existía el delito que existe hoy. Digo, de alguna otra manera, volviendo a la pregunta, la marginalidad tiene que ver con el delito, no tiene que ver la pobreza, porque, insisto, quien te habla nació en un lugar humilde, pobre y demás, y Sí. ninguno, ni de mis hermanos... ¿Y cuál sería la salimos- diferencia entre marginalidad y Pero pobreza? porque había educación, mamá, Ah, ok. papá estaba presente. Sí. Winnicott, un psicólogo inglés, decía y hablaba de la madre ambiente. Cuando la madre no le pone los límites al chico, el chico los busca afuera. Y el límite termina siendo la represión, el derecho penal, no la policía. Ahora, Héctor, acá hay un caso que a nosotros ayer nos paralizó, nos pone muy tristes y prometimos que lo íbamos a seguir de cerca, que es el caso de Lautaro, de Tito. ¿Cuál es este caso? Te lo refresco rápidamente, Héctor, por si ayer no prestaste atención. Lo cagaron a trompada y lo mataron. Lo corrieron de a 10, le tiraron un piedrazo en la cabeza y lo La cagaron salida a de un trompada y lo boliche. mataron. Todavía no hay nadie preso. Nadie. En Berazategui ahora está la mamá. ¿Por qué nosotros ponemos el otro Fernando? No porque buscamos el título, porque buscamos el rating, no. Buscamos que la gente rápidamente asocie algo que fue muy fuerte, que fue lo de Fernando, en aquel verano de Gesell, donde todos nos dimos cuenta, donde se empezó a hablar de los rugbyers, como si el problema fuesen solamente los rugbyers. No, ojalá fuese ese problema, listo, hacemos política solamente sobre cómo se comunica en el rugby, cuáles son los no valores del rugby, listo, lo solucionamos. No, este es un problema que trasciende. Después el rugby, como bien dijo Pichot, se tendrá que encargar de por qué los pibes que juegan al rugby tienen ese chip. Pero yendo acá, lo cagaron a trompadas hasta matarlo. O sea, quiero que Karina se sienta acompañada por Crónica. Karina es la mamá de Lautaro. Karina, yo te dije, te vamos a acompañar todo este tiempo hasta que se haga justicia, porque no hay un solo detenido. No hay un solo detenido. Estamos hablando de Berazategui. No hay un solo... ¿No? Estamos hablando de Berazategui Sí. por la duda, por si se me pierden todos los barrios, porque Ahí estamos está tratando Rodo muchos Morel barrios. con la familia, sí. Karina, yo te lo digo, te vamos a acompañar, aunque me cueste que no sé, que lo que sea, te vamos a acompañar toda la semana, casi todos los días, hasta que aparezca, hasta que haya un responsable de la muerte de tu hijo. Que en realidad no es un responsable, porque Es una banda. Es una banda que mató a un pibe y Ese es otro tema, Flavio, porque también importa realmente quién da la patada final No. en un caso como esos, cuando No. son una banda de chicos que están pegándole y grabándolo, o sea, No. acreditando toda esta situación y después se dan a la fuga. No, por eso, Karina, quiero que nos cuentes, me imagino que de ayer a hoy, quizás por haber dado el móvil con nosotros, te llamó a alguien o habló algún avance, o no sé, a ver, contanos, ¿cómo te sentís con toda esta situación? ¿Sentís que puede haber justicia? ¿Van a luchar porque haya justicia seguro? Pero ¿cómo no hay nadie preso todavía, Karina? Buen día. Sí, yo quiero creer que va a haber justicia por mi hijo, ¿sí? Se Bien. lo merece, porque él no se merecía esta muerte.
Hoy dijeron que iban a venir a acercarse a decirnos cómo va un poco el avance de la causa. Así que ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tu vamos hijo ver fue a qué es lo que bailar? nos ¿Cómo dicen, fue la no? historia? Contemos toda. ¿Cuál fue la situación? Mi ¿Tu hijo, Sí. sí, mi hijo estaba por acá y como hay amigos que tienen novia, y qué sé yo, hay gente que por ahí realiza otra, se van a otro lado. Él estaba como solo y sabía de esa fiesta que organizaron. No era un cumpleaños ni nada, era, como dicen ellos, una joda. Sí. Donde iba a haber un montón de gente Sí, ahí, sí, no sí, sé, una fiesta. más de 100 personas, no sé cómo era el tema. Sí. Él, bueno, por algún conocido, porque de acá, de este barrio, porque son distintos barrios, había 2 o 3 personas ahí. Entonces él fue a esa fiesta. No sé qué pasó dentro de la fiesta, que a él lo sacan de la fiesta y él queda solo en la calle. Sí. Y viniéndose para acá se da cuenta que se ve que lo empiezan a correr o empiezan a gritarle cosas, no sé. Capaz que yo no estuve en ese momento, capaz de hecho vos sos del barrio de San Mauro, no sé, te vamos Pero a pegar. los que lo Obviamente golpearon no usaron esas palabras. Salieron no sé de la qué- fiesta. los salieron de chicos. la fiesta, claro. O sea que hay un montón de testigos de quienes fueron. Estaban en, sí, ¿Saben varios, quiénes son? sí, Claro. varios estaban en la fiesta. Sí, ¿Pudo sí. haber comenzado Porque en una adentro fiesta la están cosa? adentro, afuera, en la calle. ¿Cómo? ¿Pudo haber comenzado adentro, que haya habido alguna discusión o que venga de Pudo haber antes? comenzado Porque afuera. a veces pasa que en los barrios hay Claro. pica y... Tal y cual, bueno, es tal cual lo de Puede ser. Fernando, ¿eh? No lo Empezó sé. dentro del boliche, Puede ser. terminó fuera. No lo sé. Claro. Claro, pero Bueno, no él queda afuera, no tienen queda certeza solo. de eso, En claro. este caso no tenía amigos él. no Igual tenía... por Claro, también él a fue Fernando solo le porque se sirvió enteró. tener amigos porque no lo pudieron ayudar. Claro. Estaba solo. Así que él cuando ve la situación dijo, bueno, voy a correr. Empieza a correr, alcanza a cruzar la calle Sí. y ahí le tiran un ladrillazo donde lo desmayan. Y después vienen todos encima, le empiezan a pegar y a sacarle todo lo que tenía. O sea, sus zapatillas, su campera y ahora su Héctor, visera. ¿esto entra dentro de inseguridad? A mí me vienen a avisar Porque viste al que uno... ratito que pasó la situación porque lo ve un chico. Sí, Cuando Karina... salen corriendo los pibes y se acerca él para ver quién era el chico que estaba tirado en el piso y se dio cuenta que era Lautaro, así que vino corriendo a avisarnos a nosotros. A veces nosotros pensamos que inseguridad solamente es un robo, ¿no? Pero esto verdaderamente también es inseguridad. Que tu hijo, que a tu hijo lo maten a palo 10 tipos a la salida de una fiesta, ¿qué pasa? ¿Que Pasa, eso no es ¿es inseguridad? ¿Es un hecho de inseguridad o es un hecho de violencia? ¿Cuál sería la diferencia? Pero que vos no puedas, que a vos te Claro. puedan caer a trompada por la calle y no haya un policía, ¿en cuántas cuadras? A la salida, primero, a ver, a la salida de una fiesta clandestina, No, la policía justamente- sabe donde hay bien. una fiesta Sí. clandestina. Pero- Entonces quédense por la zona, porque ya está, no pueden cortar con la fiesta clandestina porque en general son unos inoperantes, porque la verdad que son unos inoperantes, porque que haya 100 personas en una fiesta clandestina ya tienen que saber que hay movimiento en una cuadra, que generalmente no hay movimiento de 100 personas. Bueno, no las pueden cortar. Ahora, quédense merodeando por ahí porque a la salida de una fiesta clandestina puede haber Puede haber quilombo. quilombo. Ya los hubo. Ya hubo tiroteos en algunos lados. Te pregunto, Héctor, precisamente, ¿esto es parte de la inseguridad o esto es parte de otra problemática más grande, como dice Valentina, que es violencia? Justamente, la violencia es la razón de los que no tienen razón. La violencia está engendrada por la falta de educación y la proyección en la enseñanza. Por eso hablo siempre como medida social, consolidar la educación Sí, Héctor, y tiene luchar. que ver pero con, en tiene el que ver caso con la de- es la enseñanza. contracara. Sí. Claro Sí, acá que la sí. violencia se ejerce... Es la contracara de la seguridad. La inseguridad está manifiesta en la lesión, en la Sí. lesión grave o en la muerte, que es irreversible. La vida y la libertad son bienes Lo que pasa es incalificables. que en este Cuando país, vos Héctor, los tenés- que más violencia ejercieron fueron los que más preparados estaban. Los militares eran tipos preparados, eran tipos estudiosos. No, pero, pero no son defendibles, hicieron desastres, Por excepto los eso. héroes de Malvinas. Pero entonces la después violencia hicieron no es desastres. solamente una cuestión de educación. No, pero pensá que primero, hubo terrorismo del otro lado, donde mataban gente inocente también. Después los militares son indefendibles. Los 7 años de dictadura, yo estudié en dictadura en la secundaria. Digo, era Pero vos- no, pero indefendible. En Avellaneda, yo hice pero la vos- primera secundaria Pero Héctor, ¿vos creés que es pública. una cuestión de enseñanza? Para mí la violencia también en parte Tiene la que llevamos ver- dentro de
Pero, nuestro claro, por ADN. ejemplo, Tiene en que este ver con la caso, era un educación de barrio la más- casa de mamá, lo que hablaba Sí. Winnicott. ¿Te parece? Y después, por supuesto, y después es la proyección. Pero por supuesto, vos tenés el tutor Michel Foucault, vigilar y castigar. Tenés el tutor y el arbolito. Si no, el arbolito nace y se cría Pero para donde va el violencia hay en viento. las escuelas, en todos lados. No, Trasciende a las la casas. violencia no está en la escuela, la violencia está en la sociedad, en Sí, lo que vos pero hiciste por en tu eso creo casa que- no, de mamá y por papá. eso Después me- tenés violencia en el fútbol. Sí. ¿Por qué no vamos Pero a los por eso estadios te de fútbol? planteo este debate de si verdaderamente es La- una cuestión de enseñanza en Por la supuesto. casa. Pero, por ejemplo, supuesto en el que sí, caso de estos Fernando chicos no Baez tienen- Sosa, eran no chicos tienen- con muy buena educación, iban a un club privado, Robledo Puch tenían. también, pero puede haber, era de buena educación Sí. y terminó siendo un asesino serial, digo, de alguna Pero otra que manera. coincida todo un grupo tiene- de amigos en la misma situación, porque puede haber alguna falencia en algún hogar, pero en todos esos hogares estuvo todo mal, la educación fue tan mala, es más de 7 chicos que le pegaron a Lautaro, no hubo una familia buena. Es muy probable que esos chicos actúen, se masifiquen, el hombre Sí. masa. Es decir, sociológicamente esto está comprobado. Por eso digo, no existe la violencia en la escuela o en el estadio de fútbol. La violencia existe en nosotros. La Héctor. violencia es la razón de los que no tienen razón. Y vos Héctor, podés- quiero darle pie a- Violencia deriva del virus, ahora lo explico. Rodo, vamos contigo ahí, desde ahí, porque tengo que ir sí o sí al corte, pero quiero ir con vos y con Karina. Sí, Karina. Eh, Estabas escuchando atentamente lo que decía Flavio, el especialista, y Daniela, que está la hermana. Para mí, disculpa que te interrumpa, Karina. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo estás? Para mí no sé ¿Cómo si es andás? otro Fernando Daniel, ¿no? esto, porque las características Daniel, ¿no? El padre. Sí, ¿Qué ¿cómo hace estás? Yo soy Daniel? el papá ¿Cómo de andás? Lautaro. Sí. ¿Cómo estás, Flavio? Ay, se corta. Estamos ahí teniendo algún inconveniente ¿Para qué estamos con el teniendo? Hagamos audio. el corte y después volvemos y retomamos Dale. con esto. ¿Te parece?